Amigas, ¿cómo están, amigos? Muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros aquí en otro viernes de su versión. Ya es el programa número 28, si no me equivoco. Muchísimas gracias también. ¿Qué tal su festejo de nuestra Madre Guadalupe? Ya se escuchan los cohetes aquí en las colonias. En mi colonia suenan mucho los cohetes, no sé allá por donde ustedes estén. Pero al rato pues ya las mañanitas, ¿no? Pero se tienen que cantar al estilo Itati Cantoral, no sé si han visto ese video, es muy muy gracioso, si no búsquenlo, está muy divertido. Y pues bueno, el día de hoy tenemos otro tema muy interesante, yo creo que es un tema que casi no se habla o no se conoce mucho de él, a menos que tú hayas estudiado eso o que te apasione el tema. Pero bueno, hoy vamos a hablar de tu espacio ideal. Este tema lo elegimos porque vamos a hablar de arquitectura, de interiorismo, de diseño de interiores, y para esto invité a una muy querida amiga. Ella es Gaby Vázquez, es arquitecta, egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y trabaja como diseñadora de interiores de hospitalidad y ha participado en diversos proyectos de montaje de exposiciones y escaparates de tiendas. Ha asistido a diversos cursos y diplomados nacionales e internacionales, siempre buscando las mejores tendencias de diseño y la continua capacitación y aprendizaje. Actualmente estudia una especialización en arquitectura de interiores para ampliar su conocimiento en esta rama y contar con más herramientas para aplicar en sus futuros proyectos. Apasionada por los detalles, creó Lights, una novedosa forma de vivir la experiencia del cine en casa, que también nos va a platicar un poquito sobre esto. Es un proyecto muy interesante que nació aquí en la cuarentena y que es un muy buen regalo por si tienen ahí algún festejo o algo que quieran hacer. Más adelante les vamos a platicar qué es. Gaby, amiga, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, hola amiga, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué Muchas tal? gracias a ti por invitarme, estoy muy emocionada de compartir. Muy bien, pues aquí ya sabes que de eso se trata, de compartir lo que sabemos. En este caso tú, que eres arquitecta, para mí una de las mejores. Entonces, pues vamos a empezar a romper el hielo un poco para las personas que ya nos están viendo también desde la página de Inteligencia Artificial, que es una página de Noticias Ciudadanas. Como ustedes saben, ustedes pueden mandar sus aportaciones si son testigos de algo, de un robo, de que hay un bache, que está fundida alguna luminaria. Pueden mandar a sus aportaciones. Muchísimas gracias a la página de Inteligencia Artificial, que siempre nos hace el favor de transmitir este en vivo todos los viernes. Y pues bueno, vamos a lo que nos truje Chencha. Vamos a entrar en el tema de la arquitectura. Yo quisiera iniciar preguntándote, ¿qué es la arquitectura? Porque muchos pensarían, pues sí, los que hacen casas o veo que hacen ahí planos, ¿no? Pero pues quién sabe, ¿qué sería para ti la arquitectura? Sí, bueno, mira, la gente siempre piensa que es solo hacer dibujitos o planitos, pero bueno, esto va más allá, ¿no? De solo presentarle a un cliente estos planos con una propuesta. Creo que es una disciplina donde con todo el estudio que tenemos, vamos adquiriendo esta habilidad de poder identificar las necesidades que tiene cierto cliente, dependiendo si es una casa, un hotel, para podernos nosotros reinterpretarlo ya en el diseño, ¿no? Dependiendo de lo que nos van solicitando. Algunos confían totalmente en ti y dicen, bueno, quiero esto y tú puedes diseñar como tú quieras, pero hay otros que ya tienen más idea de, bueno, vi esto en una revista o escuché que quiero esto, ¿no? Entonces eso va variando, pero bueno, también hay esta parte social, ¿no? Como de que la arquitectura ayuda a transformar, obviamente, los espacios y por ende cómo la gente vive un espacio y su rutina, ¿no? Entonces, si un espacio es bueno, la experiencia del usuario dentro de él es mejor y entonces te vuelves mejor persona o tienes un mejor recuerdo de cualquier espacio. Es más o menos la idea. Ok, sí, eso que mencionas es muy importante. De hecho, ahora en cuarentena, yo creo que muchos, y yo me incluyo, que hemos como intentado cambiar unas cositas de la casa, ¿no? Que ahora ya tienes más tiempo de remodelar o que ya compraste un mueble o cosas así. Y sí, entre esa experiencia que he tenido, me encontré con un artículo que te decía que justamente el estar en un espacio bonito, o sea, que a ti te guste, ordenado como a ti te guste, con los colores que tú elijas, te hace sentir bien. O sea, y más pues si es tu casa, ¿no? Te sientes mejor si es tu cuarto, más tu oficina, o ahorita que estamos haciendo home office. Entonces creo que sí es muy importante que haya esta armonía o esta sensación de paz, ¿no? En tu espacio, que es tu espacio ideal, ¿no? Que lo creas conforme a tus gustos, como decías que varía.
Sí, claro, siempre es muy, muy importante como arquitectos conocer y platicar y tener un acercamiento con el cliente para poder entender sus gustos, porque una cosa es que tenga cada arquitecto como un estilo, ¿no? Que podemos Ujú. ver diferentes formas de diseñar, pero va de la mano con el cliente, ¿no? O sea, obviamente hay arquitectos que son superstars y entonces ya tienen un estilo muy marcado y entonces el cliente va y busca ese estilo, ya sabe que lo va a hacer así, pero otros pues es más bien adaptarse, ¿no? Un poco, o sea, siempre va a haber una manera de diseñar, a lo mejor en cierto estilo mobiliario o de alturas, texturas que utilices, pero al final siempre te vas a adaptar a lo que el cliente necesita realmente, ¿no? Y como comentas de la pandemia, pues sí creo que fue un momento donde nos pudimos dar cuenta que en realidad no pasabas tanto tiempo en tu casa, ¿no? Estamos en una vida como todo el tiempo corriendo y justo que nos topamos ahorita con el quédate en casa, pues sí te das cuenta que quizá ya no le tomabas atención, ¿no? A este tipo de detalles, ¿no? De qué tipo de luz tienes para poder trabajar, el color, te sientes bien o te abruma, no sé, o sea, todo este tipo de sensaciones que también es con la experiencia vas adivinando, ¿no? Un poco lo que pasa, o sea, sí existen ya teorías del color o de que cierta altura te brinda cierta sensación y todo, pero Ujú. mucho más es con la experiencia de ir al espacio, sentirlo, ¿no? Porque también hay muchos gustos, o sea, gente que le gusta un poco más oscuros las cosas, pero con una temperatura de luz y una cantidad está bien, puede trabajar, pero otros que les gusta más, entonces hay como un rango y ya de ahí un poquito arriba, un poquito abajo, dependiendo el cliente. Ok, sí, no, en gustos de ropa en género son muchísimos. Y sí, y aparte muchísimos estilos, porque yo te digo que he estado leyendo y que nórdico y que minimalista y no sé qué, o sea, hay muchísimos, muchísimos estilos. Y esto ahorita me surgió la pregunta, ¿cómo le hacen ustedes? Hace rato mencionabas, a lo mejor la arquitecta o el arquitecto tiene su estilo, pero al momento de estar con el cliente, ¿cómo le hacen como para no a lo mejor el gusto del cliente no es nada su estilo, ¿no? A lo mejor tú eres muy minimalista y el cliente es así como un buen de cosas y colores así revueltos, o sea, y que digas, ay, no, es que como que, ¿cómo le hacen como para no mezclar, o sea, dejar su estilo fuera del proyecto, que es como a gusto de la persona? ¿Cómo es como esa lucha interna de, ay, no, señora, no ponga ese color? Sí, claro, claro. Pues mira, al final creo que cuando hablas con un arquitecto, crees tú que él tiene el mejor conocimiento que el tuyo, ¿no? Entonces, lo que te proponga va a ser siempre para mejorar tu espacio, tu experiencia dentro de. Entonces, pues es un trabajo un poco como de vender tu idea, ¿no? O sea, más que ser caprichoso como arquitecto, siento que es como justificar el porqué. Decirle, a ver, por ejemplo, un poco esta onda de que está muy, muy en tendencia de quita las cosas que no necesitas, es un poco esto, ¿no? O sea, hay muchas cosas que son sentimentales, otras que son más como prácticas o de uso, entonces hay que enseñarle a la gente o a los clientes a que visualicen qué es realmente lo que sienten con X objeto, ¿no? O sea, sí puedo entender, me ha pasado que remodelé mi cuarto y entonces es como, me gusta porque me lo dio mi tío, pero es que ya no lo necesito, ¿no? Ya no va ahorita con lo que estoy haciendo en mi espacio, entonces hay que ayudarle a la gente, pero mucho es presentándole imágenes o perspectivas de lo que estamos imaginando como arquitectos en ese espacio para poderlos convencer. Realmente sí es un trabajo de convencimiento. Sí, claro, y sobre todo con argumentos, ¿no? Que te digan, no, pues es que yo la verdad quiero así todo cerrado, o quiero una lámpara que me llegue hasta aquí, entonces ya tú con argumentos, pues ahora sí que no, pues mire, es que si usted ocupa este espacio para tal, pues necesita tanto de luz, ¿no? Todos estos conocimientos que pues un arquitecto, una arquitecta tiene. Sí, exacto. Mucho pasa también que, por ejemplo, el cliente llega y te enseña una revista y quiero esto, ¿no? Y entonces tú tienes que comprender o rescatar lo que el cliente realmente le gustó de ese espacio, de esa imagen, sin copiarlo, porque muchas veces, por ejemplo, ese espacio está en el otro lado del mundo, ¿no? Entonces, realmente las necesidades de clima, culturales, no son las mismas. Entonces, eso también es muy importante en la arquitectura, que siempre va a ser se va a adaptar a donde te encuentras, ¿no? O sea, si el clima es todo el tiempo templado, si es frío, si es calor, entonces, ¿qué necesitas en acabados? ¿Qué necesitas en la luz, ¿no? Por ejemplo, las alturas del cielo, Materiales, ¿no? los materiales, obviamente
dependiendo la región, a lo mejor utilizas más los materiales naturales o más prefabricados, ¿no? Entonces sí, eso va dependiendo, te digo, del proyecto. Entonces hay que, como que somos unos lectores de mentes de los clientes, ¿no? Así hemos aprendido a cachar lo que realmente quieres. Y no siempre es como con imágenes de arquitectura, sino también, por ejemplo, analizar qué le gusta en la vida, ¿no? O sea, en sus redes sociales, qué busca, qué tipo de comida. Entonces ahí puedes ir viendo qué gama de color le gusta, ¿no? Qué acabados le llaman la atención. Y no precisamente vas a poner el que vio en la foto, sino le vas a decir, ok, ¿te gustó porque es natural y es un mármol? Entonces yo te propongo esto, ¿no? Entonces es como ir viendo esta parte como de descubrir qué es lo que le gusta. Porque muchas veces no sabes ni qué te gusta, la verdad. Como, ¿no? Te dicen, ¿quieres rosa o magenta? Y es como, pues es que es casi lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Entonces hay que aprender a convencerlos de qué es realmente lo que les gusta. Y claro, con el conocimiento de decir, a ver, un magenta pues está muy brilloso, mejor un rosa palo, ¿no? Entonces, dependiendo del espacio, también qué es lo que vas a utilizar. Porque, bueno, a ver, diseñar una habitación es muy diferente a una habitación de hotel, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ser muy neutral porque va a llegar cualquier tipo de persona y no es tu habitación, ¿no? Entonces, claro, también eso es como un dilema o un reto para los arquitectos. Ajá, de hecho, ahorita que mencionabas esto, te digo que yo en cuarentena me he puesto a leer y a ver un buen de series en Netflix de decoración y de todo esto. Y decía, hay una serie muy buena que yo se lo recomiendo, se llama Stay Here o Quédate Aquí, está en Netflix. Y son personas que tienen algún espacio que quieren rentar casi por Airbnb o este tipo de aplicaciones, pero contratan a dos personas que lo remodelan. Entonces hay la diseñadora de interiores, me parece que dice, es que tienes que pensar que aquí va a llegar cualquier persona y no tiene que ser algo personalizado, o sea, a tu gusto, o sea, porque no es para ti, es para las personas. Entonces eso me recordó ahorita lo que dijiste de las habitaciones de hoteles, que tienen que ser como neutrales, sí con algún estilo, a lo mejor, pero sí no como personalizado de sí. Muy bien. Iría yo a la otra pregunta, que también creo que muchas de las personas que nos están viendo a lo mejor tienen esa duda. ¿Cuál sería la diferencia entre arquitectura, ingeniería, ¿no? Más que nada ingeniería civil, porque pues dices, bueno, los dos están en una obra, pero cada quien tiene su función, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Sí, bueno, a ver, los ingenieros civiles específicamente lo que hacen es la parte estructural. A ver, un proyecto inicia como cimentación, estructura, recubrimientos, acabados, ya, mobiliario. Entonces ellos siempre van a estar en la primera etapa, que va a ser la estructura y cimentación. Entonces ellos lo que hacen es muy técnico, por decir así, calculan qué tamaño van a tener, por ejemplo, las columnas, los muros, para cierto edificio o cierta casa, ¿no? ¿Qué material o qué cantidad de concreto, piedra, acero necesitas para que esté estable? Entonces realmente siempre, o sea, la arquitectura y creo que muchas de las disciplinas son multidisciplinarias, ¿no? Entonces hay que estar trabajando todo el tiempo en equipo porque al final, pues los arquitectos no hacemos todo, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer un proyecto conceptual como en la idea, cómo va a ser la casa, pero finalmente hay que pasar esta idea a planos o a estructura. Entonces se trabaja con ellos revisan como toda esta parte bonita, por decir así, y ellos pueden llegar y decirte, ¿sabes qué? Es que esta columna necesita ser más grande porque si no, entonces no te va a aguantar. Entonces tú ahí como arquitecto empiezas como a dialogar con el ingeniero, ¿no? Okay. Es siempre un tema como la rivalidad entre ingenieros y arquitectos, pero bueno, o sea, creo que en la escuela sí está como muy marcada esa diferencia, pero ya si en el campo laboral realmente tienes todo el tiempo contacto con los ingenieros, sobre todo te digo al inicio, que no sé, me ha pasado que me decían, es que necesito una columna aquí, yo es que no, porque tiene que estar libre para la vista y no sé qué, ya sabes, entonces tuve que modificar tal vez la altura con la trave o la cimentación o sabes que el sistema constructivo que puede ser columnas o muros, entonces siempre es una negociación con ellos, ¿no? Es un ir y venir de ideas hasta que se conjunta una y bueno, adelante con el proyecto.
Claro, y sobre todo siempre buscando la seguridad, ¿no? De cualquier obra, y más en un país donde tiembla mucho, más aquí en la Ciudad de México, que es donde, bueno, tú has trabajado en otros estados, pero en la Ciudad de México y otros estados que tiembla, entonces siempre es importante como buscar esa seguridad de, pues sí, aquí a lo mejor se ve bonito una trave, pero pues no, tiene que ser de estas medidas, porque si viene un temblor, págatelas, ¿no? Entonces, de hecho, pasó no mucho en el terremoto del 19 de septiembre del 2017. Sonó mucho estas noticias de que había departamentos nuevos que las personas acababan de adquirir y acababan, pues estaban viviendo ahí y se les cayó. Entonces dice, pues, o sea, un departamento de 3 millones de pesos y no aguantó, digo, no fue un temblorcito, o sea, sí estuvo fuerte, pero pues no te esperas que pase eso, ¿no? Si está nuevo. Sí, claro, o sea, y las reglas, digo, el reglamento de construcción de la Ciudad de México, que es un sitio sísmico, pues obviamente está basado en pruebas mecánicas y todo esto para que soporten, ¿no? Digo, sí estuvo fuerte, pero como dices, o sea, se cayó ese y no se cayó en muchos otros. Que ahí Claro. entran muchos temas ya de, pues sí, reglamentos y que no se cumplen y, por ejemplo, a lo mejor el ingeniero dijo usa tanta cantidad de concreto y al final se usó la mitad y eso pasa, ¿no? Como me imagino, no sé si vieron la noticia de hace años de Arts Pedregal que se cayó un pedazo, nunca se habló realmente qué es lo que pasó, pero bueno, así entre arquitectos fuimos comentando, pues probablemente estuvo especificado todo en la obra y a lo mejor el constructor dijo, bueno, aquí nos ahorramos una lana y vamos a hacerlo un poquito menos, ¿no? Y pues no aguantó, ¿no? A lo mejor el ingeniero lo puso muy bajito y ellos le quitan, pues se cae, ¿no? Porque también hay rangos, hay mínimos, y entre más fuerte, digamos, la estructura, pues más cuesta. Entonces tampoco podemos hacer una superestructura cuando no es necesario, ¿no? El chiste es como optimizar todos los recursos, pues para llegar a un mejor proyecto con un mejor presupuesto. Claro, sí, eso que mencionas también es muy importante y yo creo que aquí en el país se da muchísimo esa, pues que sí debemos decirlo, es corrupción, ¿no? Porque a lo mejor las constructoras o dice, bueno, me ahorro y le meto material más barato y pues los voy a dar en 3 millones y pues ya me llevo una lana, o a lo mejor y aquí no era un piso adecuado para levantar seis niveles y yo lo hice, ¿no? Pero la alcaldía me dio el permiso, entonces como que ahí sí se enfrentan también ustedes a este tipo de situaciones legales. Sí, sí, responsabilidad legal y la verdad es que sí da mucho miedo Sí, ser el claro. responsable, ¿no? Lo bueno es que hay que pasar como varios exámenes para poder tener como este papel que te avale de que, bueno, firmo que la estructura es correcta o que el diseño, ¿no? Entonces, no Claro, todos lo hacen, eso da seguridad un poco, ¿no? Sobre sí, todo. Pero sí, bueno, ya a la hora de la construcción suele pasar muchas cosas de cambio de materiales y todo eso. claro. Aquí vamos a leer un poco los comentarios. Dice Silvia Vázquez Moya, felicidades Gaby, qué padre. Saludos a Silvia. Ale Gracias. Venegas, yo quiero mi casa con esta arquitecta. Yo también quiero mi casa con esta arquitecta. Ya está apartada, Ya los conozco, ya sé que les gusta. ya sabe. Adriana Vázquez, yo también, pero yo creo que decía de algo que estábamos platicando en ese momento que escribió, pero ya no recuerdo. Pero saludos a Adri también, que nos estás viendo. Muchos saludos, Adri. Diana Vázquez Serrano pregunta, ¿qué consideras que es básico tener o adaptar para que el área de la sala o tu área de relax en tu casa realmente lo sientas acogedor y relajante? Buena pregunta. Muy buena pregunta, sí. A ver, bueno, en general sí depende el gusto de las personas que lo habiten, pero sí un básico, ya hablando un poco más del diseño de interiores, es por ejemplo cuando aparece la iluminación LED, se pone muy de moda y siempre existía nada más como en un tono muy blanco, no sé si lo El recordarán, yo lo blanco te recuerdo y la deja verdad es que me ciego. duele la cabeza, ajá. Entonces, un poco ya se va desarrollando la tecnología y este elemento LED va teniendo variaciones de la temperatura de luz y definitivamente creo que para una área de relajación o de sala de estar en una casa tiene que tener una temperatura, ay, no quiero equivocarme en el número de los grados Kelvin, pero sí un poco amarilla, o sea, la luz blanca es totalmente para oficina, para un área de trabajo con computadora, dibujos, ¿no? Y sí Sí, un área de sala, yo creo que la iluminación es muy importante, que no sea como muy escasa, o sea, tiene que iluminar
bastante el espacio, como el área de la mesa de centro, probablemente los sillones que estén ahí acompañando el espacio, porque si es muy, muy bajita, como que la sensación y la atmósfera se vuelve como apachurrada, por decir así. Entonces tiene que ser una media para que estés como, por ejemplo, si tienes una reunión, no se duerman, ¿no? No te aburras, o sea, y te cambia muchísimo esa sensación de la luz. Y bueno, o sea, en cuanto a mobiliario, pues sí, claro, un sillón que te guste en forma y que se te acomode al espacio chico, grande o mediano. Siempre yo creo que es útil un mueble de guardado, ¿no? La verdad es que acumulamos muchas cosas todos, no sabemos vivir sin guardar cositas, entonces es mejor tener un mueble donde acomodar todo, aunque se vea lleno de cosas, a que esté tirado todo, ¿no? Y por ejemplo hay algo que también me gusta mucho, puede ser el uso de tapetes. Te digo, depende mucho del espacio, porque si es un espacio muy chiquito y pones un tapete muy pesado en cuanto a textura o gordo, ¿no? De espesor, te hace el espacio mucho más chiquito. Entonces hay que saber elegir el correcto, ¿no? O sea, si es un espacio chiquito, pues sí, entonces uno más delgadito, pero entonces cambia la textura y como que te enmarca el espacio, ¿no? O sea, porque ahora todos los departamentos nuevos que se hacen son como espacios súper abiertos, ¿no? Antes se usaba mucho como la sala, el comedor, y entonces había muros que iban dividiendo, ahora no. Entonces la forma de separar estos espacios es justamente conteniéndolos, ¿no? Con este tapete y a lo mejor una luminaria que abrace el sillón por detrás, te digo, depende si hay una ventana, si no hay una ventana. Y también hay algo muy, muy en tendencia, que por ejemplo un muro en específico del espacio se utiliza, por ejemplo, como aquí, ¿no? Es un color que es muy fuerte, que probablemente tú si vas a la tienda de pinturas dices, no, o sea, este color de plano no lo voy a poner, pero cuando hace juego con otros elementos como muy lisos o muy neutros, es el toque y es como ahora esta onda muy instagrameable, ¿no? De aquí siempre va a ser mi foto, o aquí es el fondo de mis cámaras, ¿no? Entonces eso creo que está muy en tendencia. Ok, muy bien, pues ahí está contestada la pregunta de Diana Vázquez. Carla Paola Labra, la mejor diseñadora y arquitecta. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Gracias. Carlos Manuel Sánchez Vázquez, ¿qué es más importante, la iluminación, la disposición o el detalle? Híjole, creo que en diseño de interiores o arquitectura de interiores es un balance de todos estos elementos. Porque si tú tienes un buen elemento de iluminación o una buena iluminación en cuanto a temperatura y cantidad, está ok. Pero si tienes por ejemplo, un mueble que no va o que no está cómodo o que no cumple la necesidad del cliente, realmente el espacio se va para abajo. Entonces creo que es un balance de todo, ¿no? O sea, no podemos decir, ay, me compro muebles increíbles y ya está padrísimo el espacio, porque si tu muro, no sé, no es que no tenga un acabado, porque también puede quedarse sin acabado, sino que no va en conjunto o en concepto con lo que estás buscando para el espacio, ya no es un diseño 360, ¿no? O sea, creo que tiene que considerarse absolutamente todo a nivel de interiores y, por ejemplo, a nivel de arquitectura igual, o sea, tiene que ser un edificio o una casa que contemple, por ejemplo, una casa, o sea, no puede ser que nada más haya una habitación, si hay 3 hijos, ¿no? Entonces, tiene que haber 3 tal vez, si te da. Entonces, siento que sí tienes que tomar en cuenta todos y cada uno tiene su importancia. Por ejemplo, el detalle en los interiores de, bueno, coloco un florero aquí porque va a contrastar con el muro de fondo, pues es importantísimo. Igual y si no está, tal vez no pasa tanto como la iluminación, como que cada uno tiene una importancia diferente, pero al final yo diría que todo es importante. Ok, sí, porque al final es como todo un todo, ¿no? Exacto. Y se complementan los detalles de acá, con la luz, el tapete, los cojines, entonces como que todo se complementa con todo. Ok, muy bien. Dice Susana Ordóñez, arquitectónicamente, ¿cuál es tu lugar favorito? Me ganó mi pregunta, Susana Ordóñez, pero cuéntanos. Ay, a ver, ¿qué será? Yo creo que hay muchos, ¿no? Como que... Hay muchos, sí. Realmente sí hay muchos. Dinos tus tres favoritos que digas, este es mi top o mi top 5. De la Ciudad de México, delimitémoslos. De otro país. Ajá, pues sí. A ver.
Bueno, es que es un poco arquitectónico y urbano. Y es más, yo creo que ya la experiencia que tuve ahí, pues obviamente ciudad universitaria, bueno, tiene edificios impresionantes, ¿no? Arquitectónicamente es una integración del arte magnífica, ¿no? Realmente está reconocido a nivel mundial con el tiempo, al experimentar el espacio, pues te vas enamorando de él. La verdad es que sí, se integra muchas cosas. Y de interiorismo no tanto en realidad, o sea, no se menciona tanto, aunque en realidad hay muchos espacios muy buenos o detalles, ¿no? Por ejemplo, en la Facultad de Arquitectura, los talleres, hay muchos detalles pensados en cómo llega la luz para que los alumnos puedan dibujar a cierta hora del día. Entonces, bueno, son temas que pueden pensarse muy de interiorismo, pero también de arquitectura. Me gusta mucho el Museo Rufino Tamayo, que está en Chapultepec, también es como un edificio muy brutalista, pero muy simple también, o sea, como son formas muy básicas o como planos muy intercalados que van creando espacios como el lobby, las salas de exposición, entonces eso me gusta mucho y el uso de pocos materiales y van creando sensaciones, pero únicamente por la disposición de los muros o el cristal, por ejemplo. ¿Y cuál sería la tercera? Ay, de la Ciudad de México. O de otro que se te ocurra. Arquitectónicamente. ¿Cuál será? Un poco más nuevo, de otro museo, es el MUAC. Es algo muy, muy moderno, realmente por el uso del cristal, en su gran extensión en la fachada. Bueno, es que en general creo que los museos son espacios como muy padres en el sentido de diseño, porque únicamente, o sea, piensas como en espacios muy flexibles para que puedan exponer los artistas y todo. Entonces creas como este patrón tal vez de un seguimiento de columnas que van creando una sombra increíble en el pasillo de la entrada. Entonces eso, dependiendo de la hora del día que visites, es la sensación de la sombra, ¿no? Puede estar muy inclinado, muy arriba, entonces eso me gusta de ese espacio y que va teniendo como patios interiores, con un elemento de vegetación y un piso de piedra, entonces te cambia como totalmente de estar dentro de una sala súper formal, de que viendo la obra de cualquier artista y entonces sales y estás como en el parque un poco, ¿no? Entonces eso me gusta. Ok, muy bien, pues ahí está el top 3 de la arquitecta Gaby. Aquí tenemos unas preguntas, voy a dejar que se junten un poquito más. Okay. Pero comenta Marcela Vázquez, gracias a su versión por incluir a profesionales como Gaby. Noemí Hernández, saludos Gaby. Muchas gracias. Muchas gracias. No, pues aquí ya saben, siempre traemos a los mejores invitados, a las mejores invitadas para que tengan ustedes la información de primera mano, porque pues luego lo vemos en la tele, algún documental o algún reportaje, pero pues te quedan como muchas dudas, dices, bueno, ¿no? Entonces como que aquí siento que podemos ahí dar un poco más de información que puede ser muy útil para las personas. Mi siguiente pregunta es también muy, a mí me da risa, porque de hecho lo puse ahí en una de las publicaciones, los maestros, ¿no? Los famosos maestros que son las personas que se dedican a la albañilería. Muchos pensarán, bueno, pues yo no tengo a lo mejor mucho dinero, quiero ampliar quiero hacer una habitación extra a mi casa, pues le hablo al albañil, ¿no? Como que tenemos a lo mejor en México mucho esa cultura de es el albañil, se le habla al albañil y él es el que hace todo, ¿no? Si está bien o si va a soportar o no, pues yo ya no supe, pero él debe saber. ¿Cuál es bueno, claro que sé la diferencia, pero cuál sería la relación entre un arquitecto, en este caso tú como arquitecta, y un albañil? Porque, o sea, sí siento que van muy de la mano, pero ¿cuál sería la diferencia? Y bueno, ahorita te hago otra pregunta relacionada con eso. Súper, sí. Bueno, mira, en la escuela realmente yo me acuerdo que no se mencionaban casi, ¿no? O sea, siempre era como, ay, el arquitecto es el dios de la obra. Pero bueno, ya en el campo profesional te vas dando cuenta que efectivamente no. El arquitecto siempre va a tener como este conocimiento técnico o social, cultural, ¿no? Un poco de, bueno, cuando tiene que medir una puerta, cómo vas a hacer una escalera, para que no sea la típica tal vez, o la que solo conoce el albañil o el maestro, ¿no? Pero al final ellos son los
que hacen todo lo que tú quieres hacer, ¿no? O sea, realmente el arquitecto jamás agarra el ladrillo y lo pone, ¿no? Siempre va a ser el albañil. Y entonces la verdad es que ellos tienen total, o sea, el conocimiento total de la técnica de construcción. Claro que tú puedes aprender con ellos. A mí me ha tocado estar en algunas obras y la verdad es que ha sido un compartir conocimientos constante, ¿no? O sea, yo llego y le digo, a ver, es que me estoy imaginando esto, ¿cómo ves si se puede o no se puede hacer? ¿No? Porque también los arquitectos nos volamos pensando en que ay, hay que hacer este muro ahí volando y pues o sea, hay que ser un poco realistas, o sea, ¿quién lo va a realizar? También el país en donde estás construyendo, ¿no? O sea, en México o en toda Latinoamérica se usa mucho autoconstrucción, que es justo lo que dices, o sea, le hablo ahorita al albañil y que me haga otro piso para mi hija, ¿no? Cosas así, se usa muchísimo porque a diferencia de otros países que sí se profesionaliza todo esta gente, ¿no? Entonces, uno cree que es mucho más barato, ¿no? Y probablemente no pagues este papel del arquitecto, pero al final el arquitecto siempre va a tener este conocimiento de lo que veníamos platicando, qué necesidades o qué nuevas tendencias. Porque, por ejemplo, un albañil siempre te va a decir, bueno, pues aquí está la puerta, una ventana que va a estar a tal altura, de tanto por tanto, pero a lo mejor tú dices, oye, pero tengo una vista increíble, ¿por qué no hacemos un super ventanal? Que a lo mejor al albañil jamás se le hubiera ocurrido, porque ellos ejecutan lo que han visto, ¿no? Y entonces el arquitecto, la labor que hace es como investigar qué es lo que hay, qué es lo que viene, qué se necesita. Entonces realmente ahí yo creo que sería la diferencia, pero, o sea, la convivencia con ellos, digo, depende qué tipo de arquitecto o de trabajo tengas, no siempre tienes que convivir con ellos o platicar o explicarles cosas o que ellos te enseñen, pero bueno, en mi experiencia sí he tenido el acercamiento con ellos y es muy, muy padre porque realmente te enseñan ese tipo de detalles que en la escuela la verdad es que no lo puedes alcanzar a ver, ¿no? Porque hay mil y un formas de resolver un muro, un piso, un plafón. Entonces, de esta manera, con ellos, tú llegas con tu dibujo muy bonito, así según tú perfecto se va a construir, y llegas y te dicen que no es este tamaño, no existe, yo no sé hacerlo, entonces hay que buscar a un albañil que se dedique a este tipo de cosas, ¿no? Que haga tabla roca. Entonces, sí, es muy, muy importante la relación con ellos. Creo que aprendes mucho sobre la construcción o la ejecución realmente de las cosas. Claro, sí, sobre todo siento que en la mayoría de las carreras siempre están como este tipo de relaciones, como que la gente piensa que a lo mejor son como rivales, ¿no? Se me ocurre ahorita los paramédicos y los médicos, ¿no? Que, ay, seguro se llevan mal y así. O el albañil y el arquitecto, no, pues no, se han de odiar a muerte. Y pues no, en realidad es un trabajo en conjunto que unos se complementan a otros y ya bien mencionabas tú, has aprendido también de ellos, ¿no? Entonces, sí, seguramente ellos también de ti, entonces es un trabajo en conjunto, no hay rivalidad, amigos, no escuchen esos chismes. Sí, no. Ahora, aquí hay una pregunta de Norma Angélica Noraneca, que es muy buena pregunta. ¿Qué opinas de los millones de departamentos miniatura que están construyendo por toda la ciudad? Ay, bueno, es un tema súper controversial. Realmente creo que la arquitectura se ha ido olvidando en este sentido cuando se relaciona a lo comercial y a lo de negocios e inmobiliarias, ¿no? Creo que ha crecido muchísimo la necesidad de vivienda, ¿no? O sea, ya no cabemos. Entonces, lo que hacen y lo que todo el mundo busca es el dinero, ¿no? Entonces, pasa esto que pues hay que construir entre menos metros, pues más departamentos. Yo creo que está muy mal, o sea, nosotros como arquitectos, digo, ahí seguramente hay un grupo de arquitectos que trabaja y diseña lo básico, pero en cuestión de bienestar, confort, habitabilidad, que es lo que justo en estos días de pandemia nos estamos dando cuenta que es súper necesario, porque si vamos a estar ya mucho más tiempo en casa, no puede ser que vivamos en espacios súper pequeños, ¿no? Por ejemplo, también existen estas mentiras en estos planos de estos desarrollos gigantes que te ponen según la cama y el sillón y todo ahí en el dibujito muy bonito, el cliente se enamora y dice, está increíble, pero la realidad es que pues, esos dibujos mienten, ¿no? O sea, ahí ya cada vez es que todo cuesta, ¿no? El metro cuadrado, pues todo va subiendo el precio, pero creo que no deberíamos ni como arquitectos ni como clientes que compran ese tipo de cosas permitirlo. O sea, también entiendo que hay un tema ahora de, pues es que no me alcanza para otra cosa, es lo que hay, ¿no? Y eso es un hecho,
y es un problema que está pasando a nivel mundial, ¿no? No solo en México, que a lo mejor estamos en desarrollo, sino en países primermundistas pasa lo mismo. O sea, ya cada vez hacen mucho más chiquitas las cosas, pero entonces el bienestar y como nuestro comportamiento pues parece como de animales en jaula, ¿no? Entonces creo que sí está muy, muy mal. Las casas, por ejemplo, de las medidas mínimas que existían, no sé, por ejemplo, en los 60, 70, pues eran todavía muy respetables y rescatables, ¿no? Puede ser que también un poco la concepción de familia ha ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, antes era muy típico el papá, la mamá, y los hijos, pero ahora todo esto se ha ido transformando también, probablemente ya no existan los hijos, entonces eso, bueno, es una necesidad que se ha ido eliminando quizá, y entonces dices, bueno, pues entonces hago de paz más chicos, pero no todos son así, no toda la gente va a seguir esta tendencia, entonces yo creo que hay que tener opciones, pero sin abusar hacia el cliente, ¿no? O sea, sí darle un espacio, pues, digno para estar. Claro, sí, sobre todo estas casas también que son, que a la fecha a lo mejor ya no, ya bueno, no, ya no es tan común, creo yo, como que se construyan, pero hay casas, por ejemplo, como esta constructora Ara, que hacía como así unidades enormes, inmensas, y que es como la casa, sala comedor, ¿no? Que está junto y que ya cuando pones los muebles dices, ¿y cómo los separo? Se ve muy amontonado, y que algunos departamentos hoy en día también son así, ¿no? Pero bueno, ya más adelante te preguntaré qué tips nos darías como para dividir en este tipo de esas casas que son pequeñas y que tienen la sala comedor, ¿no? Cómo delimitas a lo mejor cada espacio, y que la cocina también a lo mejor está abierta y pues no tiene una puerta, algo que divida. Pero más adelante vamos a platicar de eso. Pregunta Fernanda Vázquez, ¿cómo puedo definir la paleta de colores de mi cuarto? Muy buena Ay, pregunta. qué padre pregunta. Súper de interiores. Bueno, a ver, por ejemplo, te voy a poner de ejemplo a mi hermana, que remodelamos nuestros cuartos y dijo, bueno, cada quien va a elegir su color. En mi caso, ustedes pueden ver, elegí el azul, porque es, por ejemplo, a mí siempre veo que me he visto de azul todo el tiempo. Entonces me puse a analizar qué me gusta, qué es lo que uso, y también los espacios que he visitado, digo, ¿por qué me gustó este espacio? ¿No? Entonces, bueno, ya dije que era el azul, decidí el azul. En el caso de mi hermana, por ejemplo, siempre le ha gustado el rosa, los neutros, ¿no? Que es blanco, gris. Entonces fuimos armando ahí como, es como, haz de cuenta, un poco agarrar estos papelitos de colores y decir, ¿qué me hace sentir? Obviamente hay un tip muy, muy fuerte de esto. Por ejemplo, no puedes usar colores tan brillantes porque la habitación es un espacio para descanso, relajación. Entonces, por ejemplo, el naranja no es recomendable, el verde como limón tampoco, el amarillo huevo, haz de cuenta, tampoco. O sea, tiene que ser como un tono un poco más como hacia el negro, digamos, o sea, entre el tono, o sea, si este es el color, te va ahí hacia el blanco, que es muy brillante, que es como, por ejemplo, lo que usan los artistas, así como muy, muy brillantes. Creo que eso es una recomendación. Y para decidir el color, mira, la verdad en interiorismo se usa mucho que veas, por ejemplo, imágenes, ¿no? Como de habitaciones. Entonces, si te hace sentir bien el rosa, entonces, bueno, vamos a seguir por el camino del rosa. O si te hace sentir bien el morado, vamos a ver si ese es el camino. Pero así el naranja, por ejemplo, da la sensación como de tengo hambre, ¿no? Y si te puedes dar cuenta, muchos de los restaurantes pintan de naranja, porque entonces a la gente nos da hambre, ¿no? O por Sí, ejemplo, en el ¿qué es lo mismo que usan en azul, los restaurantes, ¿no? Las exacto. taquerías. Ajá, o por ejemplo un rojo, híjole, es como muy apasionado y vas a estar como todo el tiempo, o sea, no vas a estar en paz. Siento que hay que buscar un color que te tenga en un estado de relajación, ¿no? Que es el uso principal de una habitación. Ahora, hay varias formas de combinar colores, ¿no? Pueden ser por colores complementarios, que bueno, ya es meterme un poco más a cosas técnicas, pero en un círculo cromático puedes ver que está el azul y del otro lado está el amarillo. Entonces eso quiere decir que se están complementando. Puede ser. Una regla que, por ejemplo, Comex utiliza muchísimo y su página y ahí tiene aplicaciones súper padres. Tú la bajas y entonces tomas la foto del muro o del espacio que quieres cambiar y tú puedes jugar ahí con los colores. Entonces te hace como automáticamente un montaje. Entonces tú puedes ir viendo, no, sabes que es que no me gusta nada o me va Ah, gustando, ok, entonces vas ok. cambiando. Esa herramienta es buenísima si es solo, por ejemplo, cambiar el muro
de tu cuarto, ¿no? Eso se recomienda. Y también un tip es como no más de 3 colores. Normalmente, o sea, siempre va a ser, te digo, puede ser uno fuerte, el complementario, y uno neutro. Y esto puede ser no precisamente en muros, sino también se puede aplicar en mobiliario, ¿no? O sea, uso el azul y a lo mejor uso el blanco y la madera. Y ya, eso es todos los colores que hay en la habitación. Y bueno, los elementos decorativos, pero la base fuerte no hay que combinar tantos colores porque entonces el espacio se vuelve como que te atosiga un poco los colores. Es difícil también aprender a usar el color, ¿no? Lo hemos visto en lo que estoy estudiando. Da miedo utilizarlos porque es muy de gustos también el color, entonces alguien puede decir, no, es que es azul, qué horrible, ¿no? Y entonces eso también es complicado en el diseño de interiores, que al final se vuelve un poco subjetivo y de gustos, aunque nosotros como diseñadores tenemos que llegar con una propuesta que te convenza, pero con argumentos, no nada más porque a mí me gusta, ¿no? Entonces, espero haberte ayudado con esas herramientas. Sí, yo creo que sí, son muy buenos tips. La verdad es que sí es difícil, ¿no? Porque como dices, mencionaste a un principio, luego no, crees que sabes qué te gusta, pero ya cuando dices, pues es que cómo empiezo, ¿no? O blanco o azul, así es como un poco complicado, pero siempre hay algún profesional como tú que nos puede ahí ayudar a despejar nuestras dudas. Dice Héctor Fernando Neri Luna, arquitecta Gaby, ¿dónde la puedo contratar? Síguenme en mis redes sociales. Sí, ahorita se las vamos a poner en un comentario fijado para que puedan ahí conocer un poco más de lo que hace en su trabajo, que la verdad está muy padre, y para que ahí visiten su Instagram. Dice Diana Vázquez Serrano, ¿qué lugar de la casa te gusta más y disfrutas más decorar? ¿Y cuál consideras que es el que más importa tener bonito y por qué? Híjole, está difícil. Yo creo que los más interesantes siempre son las habitaciones de las personas, porque, bueno, es como el refugio del cliente, ¿no? O sea, es donde, pues, es como el espacio más íntimo, ¿no? De la casa, siempre se ha conocido así la habitación, entonces nunca va a ser igual, o sea, creo que por el mobiliario, el muro, luz, todo eso siempre va a ser diferente y creo que es lo más interesante como convencer al cliente que se va a sentir a gusto en ese espacio. A diferencia, por ejemplo, de no sé, una cocina, pues ya sabemos que siempre va a haber una barra, una tarja, una estufa, ¿no? Una mesa tal vez si es que hay espacio. Entonces como que no es que sea aburrido, sino que es como más genérico un poco que las habitaciones. Y bueno, en México usamos muchísimo la cocina, entonces creo que también es un espacio muy, muy importante dentro de la casa. Y depende, te digo, la escala del espacio, pero puede ser si es la cocina o la sala. Creo que la sala es importante, ¿no? O sea, te gusta que si alguien va a visitarte, pues digas, ay, está bonito mi espacio, tengo esta lámpara, tengo este vaso, no sé, o sea, como que siento que también ese es muy importante, porque al final, bueno, como al cliente siempre va a conocer su habitación, pero no siempre el que visita conoce esa habitación. Entonces claro, hay un balance como de que si a la persona le encanta invitar gente, pues es más importante probablemente la sala. ¿No? Pues quiero que esté en tendencia, esté súper cool, y a lo mejor el cuarto pues no importa, o por ejemplo si es gente que de plano nada más llega a dormir y ya, pues a lo mejor la habitación no pasa nada, pero es más importante la cocina, porque entonces desayuno y ceno ahí todo el tiempo y nada más corro y me acuesto a mi cama. Entonces sí va variando, pero creo que el más interesante siempre son las habitaciones. Ok, sí, sin duda, yo creo que es donde nos sentimos más a gusto, ¿no? Llegas del trabajo y si te acuestas a ver una película en tu sala, pero ya cuando entras a tu cuarto y prendes la tele es como diferente, aunque sea en la misma casa, estás en tu sala, pero en tu habitación es distinto. Entonces yo creo que el cuarto también es como el más como importante. Pregunta Carla Paola Laura, ¿qué te inspira para diseñar un lugar? Muy buena pregunta también. ¿Cómo te llega la inspiración? Ay, sí, es una pregunta muy curiosa. Creo que hay distintas maneras, o sea, a mí mucho depende qué es lo que estoy diseñando. Por ejemplo, ahora en mi trabajo de la escuela, que es un restaurante, pues sí, la verdad es que me tuve que sentar casi en un sillón y decir, bueno, a ver, ¿qué me gusta comer? O qué tipo de restaurante me gustaría que existiera en esta plaza que estoy diseñando.
pero es como sentarte como contigo mismo un poco, ¿no? O sea, como una onda como de meditación. Pero hay otra forma, por ejemplo, si es, me tocó diseñar un escaparate de una tienda, por ejemplo, bueno, ahí nos basamos totalmente en un diseñador, el de la tienda, entonces habría que, ahí hicimos una investigación, ¿no? De cómo es su colección, qué materiales usa, entonces es más como ya de sentarte a leer sobre el diseñador. Pero también, por ejemplo, mucho decimos, nos inspira inconscientemente todo lo que nos rodea, ¿no? O sea, tú sales y puedes decir, ay, pues mi vecina, la casa del vecino está bien fea, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, a lo mejor te gustó la piedra o el timbre o algo, o sea, siempre, Sí, o a sí, lo sí. mejor no, ¿no? Pero tú no te das cuenta, o sea, te vas como creando una Se biblioteca. guardan en tu mente, ¿no? Como Exacto, este vas tipo de guardando texturas y todo colores. y luego te das cuenta y dices, ah, es que lo había visto en tal lado, ¿no? Ajá, Entonces ya dices, ah, bueno, de ahí lo agarré. Entonces como que la inspiración creo que en el diseño, tanto de interiores, gráfico, en todo el tipo de diseño, que es de todo lo que te rodea. Entonces mucho dicen los profesores, ¿no? En la escuela como aliméntense de todos, o sea, no vean siempre lo mismo, vean todo tipo de cosas, porque si no, entonces tú como arquitecto, diseñador o creativo vas sobre una línea y el cliente no siempre va a ir sobre esa línea, hay que conocer claro. todo, ¿no? A lo mejor a ti no te gusta, pero bueno, ya sabes que existe. Entonces, ay, la inspiración sí, o de repente llega, pareciera, es cliché, pero sí, de repente dices, ah, esto, y ya está, ¿no? O Sí, nos sí, pasa sí. mucho a los arquitectos, así platicando con mis amigos, estás con un problema todo el tiempo de la escuela, estás dormido y de verdad te llega la idea, o sea, como así ya estás por dormir y te despiertas neta a escribirlo o anotarlo porque se te va a Apuntar. olvidar al día siguiente qué estabas pensando, ¿no? Puede ser de un proyecto, un mueble o lo que sea. Entonces, pues, híjole, es bien chistoso, la verdad, cómo va llegando, pero en general yo creo que diría que de todo lo que nos va rodeando de experiencias o físicamente también. Claro, sí, también en comunicación, que para las personas que no saben, yo soy comunicóloga, nos dicen mucho esta parte de vean películas, vean espectaculares, vean noticieros, vean revistas, todo, porque pues de ahí salen las campañas, salen eslogans, salen frases, o sea, sí tienes que estar como viendo todo lo que te rodea para que justo conozcas que existe, que se está haciendo y pues de pronto ya se te guarda en la mente y te sale se te prende el foquito como en las caricaturas. Así es. Dice Marco Ramírez González, hola, las quiero, nosotras también te queremos. Ay, nosotros también. Eh, Noemí Hernández, ¿cómo defines la gráfica correcta para presentar un proyecto en particular? Ok. Mm, ¿Qué es la gráfica? ¿Qué es la los planos? gráfica, yo, bueno, me imagino se está refiriendo a cómo presentas, por ejemplo, la propuesta de el espacio que sea a un cliente, ¿no? O sea, porque los arquitectos o diseñadores de interiores hacemos pues mucha talacha para que tú llegues, por ejemplo, con el plano con el albañil y lo pueda realizar o ejecutar, pero la parte como bonita o la que el cliente tiene que ver, que va a entender, porque si yo le enseño un plano de cómo se va a hacer este mueble, va a ser como, está horrible, no lo quiero, ¿no? Entonces yo tengo que enseñar una foto o un acercamiento más real o al estado final. Entonces, bueno, a ver, personalmente yo soy como muy como de no saturar las cosas, ¿no? En la escuela yo veo, por ejemplo, que existen láminas como súper saturadas con fotos de quiero esto y esto, y en tu plano como que lo vas referenciando de dónde va a estar. Pero eso, o sea, yo sí lo veo, me lo imagino, ¿no? Que si el cliente lo ve, dice, ¿por dónde empiezo a verlo? ¿No? Entonces creo que hay que aprender un poco a limpiar nuestra mente también como arquitectos, porque tenemos tantas ideas que ponemos todo, pero al final el cliente ya no cachó ninguna. Entonces, un poco yo aprendí mucho de un maestro que me dijo cuando estaba haciendo mi tesis de licenciatura, me dijo, imagínate que vas a hacer una presentación para tu abuelita que medio escucha, que medio ve y que medio sabe qué onda con la vida, ¿no? Entonces tienes que ser muy gráfico en el sentido de que, a ver, te voy a hacer un diagrama donde se entienda perfectamente que va a haber una lámpara, un puff, un sillón, una cama, ¿no? O sea, como muy claro. Y claro, hay todos los planos más como profesionales o más elaborados para que ya no el cliente los vea, sino el quien lo va a ejecutar. Pero sí creo como me dejó muy marcado ese comentario, como de que cualquiera que lo vea lo puede entender, porque creemos los arquitectos, me pasa mucho con mi hermana, que estoy platicando cualquier cosa y le digo palabras como, ay, sí, este murete, ¿no? Esa palabra siempre. Y dice, ¿cómo que un murete? Y yo, sí, un muro que no está hasta el techo. No sé.
Ah, ok, entonces ya entendió. Pero entonces yo tuve la oportunidad de explicarle a ella que era un murete, ¿no? Pero en un dibujo probablemente no. Entonces hay que interpretar eso, ¿no? O sea, darle a entender al cliente qué es lo que estamos pensando. Ujú. Ok, muy bien, me gusta, me gusta. Eres muy buena, muy buena. Pregunta Miriam Rodríguez, ¿la psicología y arquitectura en dónde se cruzan? Saludos y felicidades a las dos. Creo que es buena pregunta. De hecho, Muy mencionabas algo al buena. principio sobre los colores, ¿no? Sí, sí, justo existe un libro que se llama La psicología del color, que es como la base importante en esta especialización que estoy haciendo, que muchos hacen énfasis con este libro. Y bueno, es toda una recopilación de cómo se van relacionando los colores a ciertas como acciones, ¿no? El azul rey, ¿por qué se llama azul rey? O ese tipo de cosas. Creo que sí van muy relacionadas a la psicología, estoy totalmente de acuerdo. Y considero que en los estudios que realizamos así de interiores, probablemente estaría interesante escuchar a un psicólogo que esté especializado un poco en esta parte, aunque ya existen estudios, ¿no? O sea, si uno busca en internet qué significa el rojo, o sea, perfecto te sale, entonces ya tal vez no es tan necesario, pero creo que escucharlo o la experiencia de un psicólogo de color estaría muy interesante. No he tenido el acercamiento nunca con algo así, sí con expertos de color, pero no que pudiera decir que son psicólogos, pero bueno, va totalmente amarrado, ¿no? Porque es lo que les decía, o sea, el azul, ¿qué nos recuerda? Al mar, al cielo, que si tú te pones a ver esos elementos en la vida, es relajación, ¿no? O el rojo, ¿a qué está relacionado? A la pasión, al amor, entonces realmente está totalmente junto, ¿no? Es una Ujú. Ok. disciplina muy importante. Sí, sí lo es, claro que sí. Vamos a retomar un poquito lo que decíamos hace rato sobre estos, que va muy del mando con una pregunta que hacía, déjame ver, Fernando Vázquez Moya. Por cuestión de presupuesto, acudimos a un albañil. Es muy caro contratar a un arquitecto, que justo decíamos, pues sí, pues dices, es que el arquitecto pues sí me cobra, o sea, pues sí es la diferencia, se nota la diferencia, ¿no? Con un albañil. Eh, Sabemos que sí es más caro, pero ¿cuáles serían los riesgos de no recurrir a un profesionista de la arquitectura? Bueno, a ver, riesgos en general. O sea, nosotros, por ejemplo, en internet hemos visto fotografías así de que aquí el albañil no le calculó bien y la escalera no llegó a donde tenía que llegar. Hay una puerta donde no sales a nada, o una ventana o sea, con otro muro enfrente, entonces ¿de qué te sirvió la ventana? O sea, ese tipo de errores son como los comunes que en realidad no creo que se cometan tanto, o sea, es como la burla un poco a los albañiles, ¿no? O sea, pero no es como que si lo contratas te va a pasar eso. Sí, claro que cuesta más nada más contratar a un albañil que te ejecute a que un arquitecto que diseñe y luego el albañil que lo ejecute. O sea, definitivamente pues sí son dos gastos, pero creo que es que no sé si llamarlo riesgo, pero más bien el beneficio de contratar a un arquitecto es esta parte del conocimiento que tenemos como o sea, sí general de que sabemos para dónde abre una puerta, cuánto tiene que medir una ventana, ese tipo de cosas básicas, pero cualquiera lo podría saber, pero siento que es algo como muy de experiencia. Entonces, conforme vamos adquiriendo o visitando lugares, trabajando, vamos teniendo esta capacidad de imaginar el espacio en 3D como mucho más rápido, ¿no? O sea, te puedes Okay. dar cuenta que tú nada más con un dibujo ya estás dibujando en tu mente todo el espacio y un albañil realmente por llamarlo así, podríamos decir que es muy cuadrado. O sea, él te va a hacer, tú le dices una habitación y ¿qué necesita una habitación? Una puerta, una ventana, muros para recargar tu closet y tu cama y listo. Pero no va a haber, por ejemplo, a lo mejor que tengas un nicho donde puedas tener a lo mejor un mueble con tus perfumes, con tus libros, o sea, ese tipo de detalles, que es lo que va enriqueciendo los espacios, pues es lo que un arquitecto podría proponer. Porque sí, o sea, el albañil es más cuadrado, por llamar así. Y Sí, bueno, o que se también queden como en las necesidades básicas, ¿no? A lo mejor no tanto detalle o no tanto de funcionalidad, sino cuatro muros, una puerta y ventana y ya, ¿no? exacto, es como más genérico, ¿no? Y la Ujú. arquitectura o el arquitecto lo que trata uno de hacer es brindarle, o sea, resolver un problema que es el que va a tener el cliente y darle un diseño estéticamente bonito para, sí, como completar todo ese proceso básico nada más, pero darle ese plus.
Eso sería como la idea. Ok, muy bien. ¿Y es caro contratar un arquitecto? A ver, es que creo que la parte del diseño, o sea, me refiero o creativos, ¿no? Porque también el diseño gráfico yo considero que no es que sea caro, más bien es que todo el conocimiento que vamos adquiriendo, o sea, los programas, ir a visitar X edificio para decir, wow, la columna estaba increíble, ¿no? O sea, es una inversión que estamos haciendo como arquitectos, es algo que se tiene que al final, pues, cobrar, ¿no? O sea, todo este Claro, conocimiento, no es tanto de que si te hice 2 planos, porque te puedo hacer 10, pero si esos 10 no me, o sea, no me estás aplicando este conocimiento padre que tú tienes y nada más me hiciste los dibujos para que lo hiciera el albañil, pues ya es cuando dices, pues estuvo caro, pero cuando te está brindando una cualidad diferente, creo que lo vale. Y bueno, dependiendo los proyectos y el cliente, es como se va variando todos los precios, ¿no? O sea, realmente no hay como un estándar, o sea, porque si es, por ejemplo, un hotel de super lujo, pues te requiere ciertos, pues, requisitos claro. o sí, características, ¿no? A que si solo es una remodelación, por ejemplo, lo puedes tomar más como asesoría, ¿no? Esto parte del color, decir, Ujú. bueno, compárteme esto, ¿no? Entonces, es muy variable realmente. Ok. Mm, Sí, depende de yo las creo que no necesidades, de lo que deberíamos estés de verlo más buscando, bien ¿no? como un gasto, sino como una inversión, ¿no? Porque al final es normalmente los diseños, o sea, sí es como muy, como de estar con las tendencias y la moda, con tú cada 4 años, bueno, no, cada 3 años podrías cambiar un espacio, pero de una casa, por ejemplo, pues es una inversión, ¿no? Que a lo mejor te dura 5 años el gasto por lo menos yo creo, de un arquitecto. No es algo que estés invirtiendo todo el tiempo en remodelar tu casa, ¿no? Son momentos como muy específicos en el que contratas un arquitecto, ¿no? No es como nada más voy a comprar comida, sino es ahorita voy a remodelar y ahorita hago el gasto y ya. Ok, muy bien. Que eso va con lo que pregunta Car Sánchez. Hola, en la actualidad, ¿cuál es la tendencia en diseño de interiores? Creo que siempre estamos como buscando, ¿no? Justo ahorita en la cuarentena, de a ver qué se está usando, qué se está. Sí, es un tema muy complicado también porque o sea, siempre hay como una línea de tendencias, tanto en color, por ejemplo, que se usan en todo tipo de diseño, desde los celulares hasta el interiorismo o las paletas gráficas así de los anuncios de las marcas que compramos, ¿no? Siempre hay como una tendencia general, pero de espacios, hablando de espacios, pues yo diría, por ejemplo, ahorita hay una onda muy fuerte como esto del minimalismo o wabi sabi, que es esto como súper limpio, solo lo que necesitas, 3 cositas, ¿no? O sea, como líneas muy rectas, Ujú. eh, como planos, o sea, como no cargado, por ejemplo, Como el muy limpio, ¿no? barroco, ¿no? Muy limpio. O sea, yo creo que es una tendencia. Por ejemplo, hay un evento que se llama, bueno, sí, un evento Design House se llama, y varios arquitectos, diseñadores participan. Y bueno, ahí podemos ir cachando nosotros qué tipo de cosas se hacen. Pero bueno, te digo, también depende qué es lo que se está buscando. Porque, por ejemplo, si es una exposición, tal vez lo limpio no va, sino más bien va lo contrastante, ¿no? Lo que te diga, o sea, lo que te deje como pensando de, ¿qué onda? ¿Por qué tantos colores? ¿Por qué me está aplastando esto? No sé, pero por ejemplo, para casa, sí, habitaciones y todo eso, creo que sí lo ordenado, lo limpio, sobre todo también que han salido estas series como muy de ordena tu casa y, ¿no? Y todo en Sí, sí, sí. contenedores, todo eso. Entonces, pues son tendencias que la gente va agarrando pues por Netflix, ¿no? O sea, no precisamente contrató ni a un arquitecto ni a un profesional de Ujú. nada, pero ya con ver esa serie dice, yo quiero así. Entonces se vuelve todo como más limpio y son tendencias que van creciendo justo porque la gente las va adquiriendo. Claro, sí, sí, sí. Preguntas Siom o Meteotl. En cada trabajo se cobran a veces cosas diferentes. Si yo voy con un arquitecto, ¿qué cosas cobraría? ¿Asesorías, horas, planos, para que no me vean la cara? Ok, muy buena pregunta y la verdad no sé si voy a responder como puntualmente a tu necesidad, pero porque va variando, por ejemplo, si me dijeras, quiero remodelar esta habitación, entonces yo te digo, te cobro por el concepto general de la remodelación, pero de la idea
o de la ejecución. O sea, yo quieres que te diga, compra tal pintura, compra tal mueble, o sea, hay como etapas, ¿no? Para generalizar puede ser como, la primera etapa es la conceptualización o el concepto, ¿no? Que yo te digo, a ver, vamos a hacer este tipo de espacio. Y ya, ahí se queda la idea. Entonces tú a lo mejor eres súper capaz y súper movido y dices, yo consigo la mesa, yo consigo el closet, yo consigo todo, entonces no me necesitas, ¿no? Un poco esta parte. Pero la siguiente etapa, por ejemplo, sería esta de yo te asesoro o yo te llevo al equipo de trabajo, no sé, el carpintero te va a cambiar tu closet, el herrero te va a hacer la estructura para X cosa. Entonces, sí depende mucho de la necesidad del proyecto. Muchas veces se cobra, por ejemplo, y eso es selección de los arquitectos, ¿eh? O sea, si te voy a entregar 10 planos, pues cuesta tanto, o si te voy a entregar 3 vistas finales, cuesta tanto, y esas vistas involucró trabajo atrás, o sea, no nada más es hacerte la vista, ¿no? O ese plano ya pensaste un dibujo, pero te entrego el plano. Entonces, sí depende mucho qué es lo que quieras hacer, la escala del proyecto, qué tal que nada más es un baño o es toda la casa, ¿no? Entonces, sí varía, y por ejemplo, qué tan a fondo quieres llegar de los interiores, por ejemplo. Se usa mucho que en los interiores uno piensa que es solo como, bueno, que acabado el muro, piso, plafón, luces, mobiliario, pero todavía hay un paso más allá que es como el equipamiento, ¿no? Que es qué maceta, qué florerito, o en las cocinas, qué vajilla, qué vasos, qué trapitos, ¿no? O sea, los textiles, o sea, hay muchos, o sea, se puede llegar hasta el final, entonces sí hay que platicar con el cliente. Muchos utilizan, por ejemplo, si me compras a mí el diseño, ya la ejecución te quito, no sé, el 20%, porque ya lo estás haciendo conmigo, ¿no? Entonces depende el despacho, depende la oficina, depende si es individual, ¿no? Entonces va variando mucho. Ok, muy bien. Y ella misma pregunta, llegué tarde, pero no sé si han hablado algo sobre construcción sustentable o lo que llaman ecoamigable. ¿Con qué especialista tendría que ir o qué tendría que saber él o la arquitecta para yo contratarle? Muy buena pregunta, ¿no? Que ahorita también es algo que viene, digo, no está de moda, o sea, se puso de moda, pero también por esta parte de que se ha generado mucha conciencia de ser sustentable, de cuidar el medio ambiente, ¿no? Paneles solares, que recicles el agua de la lluvia, etcétera. Sí, es un tema súper extenso y muy, muy específico. No tengo todo el conocimiento, ¿no? Absolutamente sobre él, pero bueno, de los conceptos generales, sí es un tema que afecta mucho a la arquitectura, porque la verdad la construcción es donde más se gasta energía y recursos, ¿no? Realmente, pues todo es muy caro, así que llegue el material y luego hacerlo, y luego la vida del edificio pues cuesta mucho, ¿no? Por ejemplo, el agua, que pues recicles el agua. Entonces sí hay principios básicos para la arquitectura pues sustentable, ¿no? Esto de reutilizar el agua, captar todo el agua de lluvia para utilizarla en los muebles, los paneles solares, como decías, o sea, gastar lo menos posible para que el edificio sea más eficiente es súper importante, pero también lo más importante es un poco regresar a estos conceptos de la arquitectura se me fue el nombre, pero o sea, es cuenta como los ancestros, se hace cuenta que decían, a ver, si el viento viene del norte a sur, tiene que haber una ventana norte a sur para que cruce el aire. Entonces yo ya no necesito el aire acondicionado, porque ¿qué hacían nuestros antepasados sin el aire acondicionado? ¿No? O sea, la tecnología nos viene a ayudar mucho, pero también a afectar, porque gastas muchísima energía con esos sistemas de enfriamiento o de calefacción. O, por ejemplo, si el sol en verano está más inclinado que en invierno, o cosas así, pues hay que poner un alerón que ayude al paso de la luz, que lo regule. Entonces, ese tipo de cosas que son las más básicas en la arquitectura se fueron olvidando mucho tiempo. Ahorita creo que están volviendo, hay muchos libros, artículos, pláticas de esto de retomemos estas cosas. O por ejemplo, si el piso o el suelo donde te estás desplantando es súper húmedo, pues hay que alzar el edificio para que no te afecte esa humedad y tengas problemas, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas que te evitan el gasto, pues son súper importantes de considerar, ¿no? Hay muchos arquitectos especializados en eso, y de hecho hay certificaciones LEED, Wellness, la verdad no me acuerdo otros nombres, pero hay varias. La más reconocida es LEED. Entonces, dependiendo cuántos como ideas buenas de sustentabilidad tienes, pues es el nivel de edificio LEED que tienes. Entonces está buenísimo, pero es algo muy, muy especializado. O sea, ya tienes que tomar un curso y todo eso. Entonces
hay que tomarlo en cuenta, definitivamente. Ok, muy Reusar lo bien. que tengamos, ¿no? No Sí, tirar todo y desecharlo, ¿no? Así en remodelaciones pues se utiliza mucho sí que como, puedes si reutilizar. hay un mueble, por ejemplo, que este librero ya no lo quiero, pues hay que utilizar estas tablas de madera para hacer a lo mejor otro mueble, ¿no? Eso es muy, Exacto. muy importante, te ahorras muchos, o sea, en presupuesto y también pues ayudas al medio ambiente. Ajá, sí, sí, ahí yo también les paso el tip. Ahora que me puse a redecorar mi habitación, tenía Ujú. yo una recámara, pero de niña, o sea, que me regalaron mis papás, pues cuando estaba chiquita. Entonces era rosita con blanco, tenía una sombrilla con una gotita, pues es una recámara infantil, ¿no? De niña. Entonces, pues yo quería venderla, pero pues al final pues dije, o sea, ya está usada, digo, está cuidada, pero pues a lo mejor no. Sí, no fue fácil, no, nadie la compró. Entonces me dice mi mamá, ¿por qué no reciclas el mueble? O sea, este buró que le pongan uno así y le pongan otro, y ya se hace el tocador y la. Entonces fue lo que hice, como estar reciclando esos mismos muebles y los transformé con el carpintero que encontré, que me capta las ideas. Entonces, estuvo bien. Eso es lo que pueden hacer. Si hay un mueble que ya no les gusta, pueden a lo mejor adaptarle otra tabla y ya se vuelve una repisa o un closet o cosas así. Entonces, y ya no gastas, también tu bolsillo te lo agradece. Sí, claro, claro. Sí, ahorita hay Ujú. muchas herramientas en internet, por ejemplo, de mueble para televisión de material reciclado. Pones eso y te Ajá. salen miles de opciones y entonces te da la idea, ¿no? Y bueno, si tienes la capacidad creativa de decir, bueno, que me entiende el carpintero, buenísimo, pero si no, pues acudir justo a nosotros, ¿no? Que te podemos Claro. ayudar en este tipo de cosas súper sencillas, no tiene que ser una casa ni una habitación, un mueble de, ay, ¿qué hago con este mueble, no? Entonces, Ujú. buenísimo, hay muchas herramientas ahora. Así es. Pregunta Siomo Meteo, dice yo otra vez, ¿un arquitecto o arquitecta también me funcionaría si estoy buscando asesoría sobre la compra de un terreno o es con otro especialista? Creo que eso también es muy bueno, sobre todo porque aquí en la Ciudad de México también se da, pues es que aquí construyen departamentos y se están hundiendo porque el piso es fangoso, ¿no? Que es como muy común escuchar eso. Bueno, es que dentro de la arquitectura o dentro del campo de los arquitectos hay muchas ramas. O sea, por ejemplo, en mi caso te diría, tal vez no puedes acudir conmigo porque no conozco tanto de cómo está dividido la Ciudad de México en cuanto a terrenos y todo eso, ¿no? Yo te diría, no, yo no puedo. Pero hay gente o arquitectos que sí realmente están más como en contacto con eso. Por ejemplo, la gente que hace avalúos, esos son yo creo que los indicados. Y la mayor parte son arquitectos, entonces van conociendo qué tipo de terreno es, cuánto mide, qué infraestructura hay, por ejemplo, si hay luz, drenaje, agua, entonces eso va valiendo más o menos el terreno. Por ejemplo, los proyectos urbanos, si ellos saben, ¿no? A lo mejor va a crecer aquí, va a haber una plaza comercial, una escuela, oficinas, entonces el terreno va a valer más, entonces te conviene o no te conviene. Creo que sí, los que hacen avalúos te ayudarían más. Ok, muy bien. Ahí están respondidas las preguntas. Pedro Sánchez, saludos a las dos, buena plática. Saludos a Pedrito. Saludos. Ok, creo que son todas las preguntas. Ya si quieren hacer más, ahí las van dejando en los comentarios. Yo te quisiera preguntar, ¿qué es lo más difícil de tu carrera? Que tú consideras que digas, como que esto es lo más, o lo más delicado, ¿no? De desempeñarte como arquitecta. Para ti, ¿qué es como lo más difícil? Hoy creo que la responsabilidad con el cliente, o sea, como el decir, ay, ojalá quede como nos lo estamos imaginando y como él se lo está imaginando, porque una cosa es verlo en un plano, en un dibujo y decir, sí, sí, me encanta, y la ejecución es otra, o sea, muchas veces pasa que no queda como te lo imaginabas, entonces como o sea, es ese miedo de sí cumplir la expectativa del cliente, ¿no? O, por ejemplo, poder transmitir perfectamente qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Porque muchas veces el cliente tiene una expectativa de sí, vas a hacer todo esto y la verdad es que no. Entonces, romper esas expectativas está feo. Sí. Y un poco, yo creo que también el trato con los proveedores y con la misma gente de ejecución, ¿no? De albañiles y todo eso porque es gente muy informal normalmente, ¿no? Muy informal y también que en la obra suceden mil y un cosas, contratiempos, entonces tú dices una fecha y una semana después está, porque no sé, algo pasa de que dijiste en una semana hago este muro y no sucedió, entonces siempre pues ya hay que tratar como de dar ese colchón para no romper las expectativas del cliente y quedar bien,
pero pues esta relación con este tipo de gente tienes que ser como muy directo, agarrarles un poco la onda, decirle, por favor, o sea, respóndeme, o sea, si tú me estás diciendo una semana, por favor, en una semana, porque entonces si no, el arquitecto es el que queda súper mal, ¿no? O sea, es muy común. El que da la cara, ¿no? Es el que da la cara y es muy, muy común que contratas a un carpintero, al herrero, al plomero, al electricista y ellos como que la vida no hay tiempos, ¿no? Siempre ha sido un campo de trabajo pues no nada formal, ¿no? A diferencia de en otros países, por ejemplo, son especializados, son técnicos y tienen que cumplir reglas y todo, y en México realmente eso no sucede, entonces eso va como siendo más tediosa la obra y son riesgos, ¿no? Que a lo mejor o ya no llegó, se desapareció, ya se llevó el dinero ¿no? Para hacer tu mueble, entonces tienes que contemplar todos esos riesgos y creo que esos son los más difíciles. Ok, sí, estoy de acuerdo, sobre todo que a lo mejor, y no sé, el carpintero te tenía que entregar esta repisa o de esta forma y no la otra semana porque dijiste que ya no me dio tiempo, pero eso lo necesitaba para a lo mejor ahí colocar otra cosa y luego que iba a ir amarrado a esto y entonces ya, o sea, se hace la cadenita de pues era un mueble, pero pues era de eso dependían 10 cosas. Lo ¿no? demás, exacto. Sí, yo creo que eso es lo más tedioso o complicado. Ok, muy bien. Y bueno, pues ya para ir cerrando, la verdad es que ha sido una plática muy amena, muy informativa. A mí me está gustando mucho. Yo creo que las personas que nos están viendo también hemos aprendido muchísimo. ¿Cuáles serían los 5 tips básicos que tú les darías a las personas si quieren remodelar o redecorar? O para remodelar y para redecorar, que son a lo mejor cosas distintas. No sé. A ver. Bueno, número uno, yo creo que tips. No sé si sean 5, pero los que tú consideres. No sé si sean 5, pero, o sea, lo básico que deben de tener presente para, a ver, ¿quieres remodelar tu sala? Tienes que tener presente estas cosas. Yo creo, el número 1 es reconocer qué es lo que quieres conservar del espacio, ¿no? Ya sea el mobiliario o el cuadro de la abuela, o sea, como qué elemento para que ese pueda ser el concepto del espacio, por ejemplo, ¿no? O sea, un elemento, el más fuerte, o la ventana, o la cortina, o no sé. Ese sería el número 1 para que ya con eso te vayas basando. El 2, yo creo que sí elegir un color base, que como les comentaba a lo largo de la plática, o sea, puede ser que no sea el muro, sino es el mueble, o es el edredón de tu cama, o sea, pero un color que va a ser el que le da como personalidad al espacio, eso también lo recomendaría. El 3 sería siempre rescatar los elementos como de diseño arquitectónico, o sea, del envolvente. O sea, me refiero a, por ejemplo, si hay una ventana, respetarla al 100, o sea, no intentar poner un mueble enfrente porque entonces ya te tapó la luz, o ya no entra el viento, ¿no? O sea, como sí respetar la estructura o el cascarón donde vamos a remodelar. Porque entonces, si empiezas a pensar en cambiar algo, pues en costo se te eleva muchísimo y también en tiempo, ¿no? Y normalmente las remodelaciones y así en casa, quieres que sea rápido, ya, así quede en una semana, pues porque estás viviendo en el espacio, ¿no? Sí. Entonces, sí, como tratar de respetar el cascarón. Eso sería el 3. El 4, definitivamente considerar si la iluminación que tienes en este momento es correcta o adecuada para el espacio, si es cocina es más blanca y más puntual a donde estás cocinando, si es una habitación es más ambiental, si es una sala lo mismo, si es en un baño, pues en el lavabo puntual, blanca, donde te veas si te estás viendo en el espejo, ¿no? Porque luego uno sale y ya te ves de otro color, ¿no? Entonces, la iluminación en el espacio. Bien maquillada, ¿no? Y en tu cuarto te veías como más light. Te veías bien y... Exacto, entonces creo que la iluminación sería el 4. Y el 5, creo que un elemento decorativo, llámese, no sé, por ejemplo, un cuadro, un tapete, un florero padrísimo. Es importante porque le da como el toque al espacio, ¿no? Y un poco se complementa al color, por ejemplo, que es tu personalidad, ¿no? O sea, claramente ves las habitaciones así cuando tomas clases en línea, por ejemplo, y te das cuenta con ese detallito que tiene ahí, es porque le gusta y porque está ahí. O sea, si no, entonces hay que quitarlo. Entonces, sí, como un detalle que
que demuestre quién eres, y no porque sea necesario, sino como que te complementa, ¿no? Es tu casa, es tu espacio, entonces creo que ese elemento decorativo es Que lo haga tuyo, ¿no? Que diga, que lo esta haga es tuyo, mi sala, como que es te mi cuarto. apropies del espacio. Exactamente. Ok. Pues sí, muy buenos tips, muy, muy buenos. Eso me gustó. Yo creo que sí, de ahí puedes partir muy bien para empezar o para animarte, porque también creo que muchas veces las personas se desaniman porque dicen, ay, es que el polvo, ¿no? Que a lo mejor es construir o tirar un muro o abrir un domo, ¿no? Y dices, ay, no, mejor no, porque Sí, todo, no. o sea, cuando haces una obra, el polvo te llega, pero hasta donde no estás construyendo, o sea, se mete a todos lados. Entonces Sí, creo que también es algo que yo creo el número 6 yo les daría paciencia, ¿no? Para pues, totalmente. que sepan que pues es Considerar tardado, el que doble va a de haber polvo. tiempo, sí. Considerar el doble de tiempo porque siempre hay detallitos o siempre hay como, y si hacemos esto, ¿no? Surgen muchas, muchas cosas en la obra. Ya ahí, Y en la más chiquita o en la más grande, todo pasa, ¿no? Así en mi cuarto pasó que sí, ya está azul, pero hoy se ve muy plano, entonces mejor hay que ponerle una pasta para que se vea más rugoso, o sea, todo ese tipo de cosas, y entonces se atrasó un día, ¿no? En este caso, claro. pero puede ser semanas, entonces sí, considerar un buen tiempo, paciencia y paciencia contigo mismo de que a ver si sale lo que te estás imaginando, ¿no? Si decides hacerlo solo o con los trabajadores que contrates, ¿no? Porque al final creo que no lo Claro. hacemos nosotros, o sea, siempre hay gente colaborando con las remodelaciones. Así es. Y no o sea, sí paciencia, pero también yo creo que disfrutar el proceso, porque al final dices, bueno, va a quedar padre, bueno, espero que quede padre, me voy a sentir a gusto, voy a invitar a mis amigos, ahorita hay pandemia, no los inviten, pero pues dices, cuando acabe la cuarentena los invito, o sea, como que te vas a hacer sentir muchísimo mejor. Entonces yo creo que esa es la principal motivación que deben tener si van a remodelar o redecorar. Comenta Diana Vázquez Serrano, súper de acuerdo con lo que comentan. Increíble la informalidad de los albañiles, carpinteros, herreros, etcétera. Pareciera que es requisito indispensable para trabajar esos oficios. Los arquitectos también sufren esas informalidades con su equipo de albañiles y demás trabajadores. Sí, sí, la verdad sí. O sea, al final los vas como, no educando, pero vas entendiendo, o sea, si es una oficina ya más establecida, pues les pones lineamientos de tiempos y todo, y si no, pues los sancionas, ¿no? O sea, sabes que, pues entonces no te pago, o no te vuelvo a dar otro proyecto, ese tipo de cosas sí suceden. A mí me ha pasado que pues ya tuvimos que dejar atrás un carpintero, un herrero, porque de plano, pues no funciona, pero es muy difícil llegar a un trabajador de confianza, realmente, pues al final es confianza más Claro, que darlo o eso, porque él tiene el conocimiento, más bien es que tenga la confianza de decirte, sabes que es que no lo voy a lograr en una semana, mejor en dos, y entonces tú ya aplazas el tiempo y todo eso. Entonces es como sí convencerlos y tener una muy buena relación con ellos para, para que sean lo más fácil llevarlo, ¿no? O sea, que no te claro. pelees y todo ese tipo de cosas. Sí, que no te dejen tirado el trabajo, ¿no? Que tú sepas que Exacto, dijimos un mes y a ver cómo le hacemos, pero salimos en un mes. exacto. Sí, Ok. porque el tiempo es dinero, o sea, tú quedas Sí, mal para el cliente, entonces el qué tal que ya se cambiaba de otro depa a este y pues, ¿qué haces, no? Entonces, claro. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Siomo Meteotl pregunta, ¿en tu opinión es viable en México el tipo de construcciones estadounidenses, es decir, estructuras de madera y no tanto concreto y tabiques? Eso es verdad, en Estados Unidos acostumbran mucho a las casas de madera, ¿no? Que de hecho se sí, hacen muchos incendios también por eso. sí, claro, es un material que pues tiene esa tendencia. Creo que Ujú. en México, no sé si está refiriendo a México el país, pero bueno, en la Ciudad de México el trabajo con la madera pues no es como que lo traigo de aquí del bosque de Tlalpan, ¿no? Involucra pues, más procesos, hay que traerlo de otros lados, se tiene que tratar y todo, y más bien creo que es algo cultural, es totalmente cultural, porque no sabemos el trabajo de la madera. O sea, la madera es un material súper natural, ¿no? Claramente, pero entonces se hincha, se deshincha, depende cómo lo cortes o así como tomes el árbol, se comporta. Entonces creo que un poco ha ido creciendo el conocimiento y el estudio de este material, entonces se va utilizando un poco más, pero yo creo que sí sería posible si conociéramos y aprendiéramos a usar este tipo de ensambles, porque hay formas de usar la madera, ¿no? O sea, de atornillarla o de hacer cortes que queden perfecto y ensamble. Entonces, si conocemos un poco más acerca de eso, pues se vuelve tendencia, ¿no? Otra vez vuelvo como, la arquitectura es mucho como de que, ¿qué hace el otro? Entonces lo hago yo también, ¿no?
Entonces, bueno, si quisiéramos como innovar en esto, que no es innovación en el mundo, sería como en México empezar a, yo construyo solo con madera. Y hay un proyecto de Kineki Homes, se llama, y todo es de madera la estructura, y está padrísimo, y está creciendo porque es sustentable. Entonces, pues creo que va a ir creciendo, eso sí. Ok, sí, está interesante. Esperemos que aumente esa tendencia para que ya pueda haber como más, que sea un poco más accesible, porque a lo mejor ya ahorita no lo encuentras tan fácil, ¿no? También estos muebles como de pallet, como que se están haciendo igual mucha tendencia. Sí. ¿Pensarías tú que porque digo, en México somos, o las familias mexicanas, yo me acuerdo con un profesor en la carrera, nos pusieron como a estudiar cómo es el mexicano en varios aspectos de su vida, en el trabajo, en la casa. Nosotros, o las familias mexicanas, tienden mucho a acumular cosas, ¿no? Que a colgar así, en la sala tiene los retratos de toda la familia, en el pasillo tiene una pared toda llena de los títulos de mi hijo, de mi sobrino, de mi papá, de mi mamá, de la abuelita. ¿Esto se lleva muy con el diseño o como que rompe? Porque pues digo, estéticamente a mí, a mi gusto, no se ve bien, pero digo, hablando como arquitectónicamente, rompe con este tipo de tendencias o de algunas normas que deba de haber como de limpieza, de líneas rectas, cosas así. Bueno, creo que, mira, son elementos que van llegando, ¿no? O sea, no es como que ahorita ya tengo todos y bueno, vamos a armar una Ajá. composición. Eso sería lo ideal, o sea, porque al final creo que no podemos quitarle a la gente o arrancarle algo tan cultural. O sea, ha ido pasando, ¿no? Porque la verdad, por ejemplo, en mi caso yo ni he marcado el título, ahí está guardado, porque yo justo dije, no lo quiero colgado, o sea, porque si lo enmarco se va a colgar y no quiero, ¿no? Entonces, Sí. ha ido cambiando eso y va a ir cambiando todo conforme la cultura se transforma. Eso es definitivamente, o sea, no hay manera de corromperla, o sea, porque vivimos por ella, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer como diseñadores es como, ¿cómo hago esto que se vea padre? ¿No? O sea, esto que no nos gusta a Dale. nosotros, ¿cómo hago que se vea padre? Entonces se me ocurre, por ejemplo, ya en una casa donde sabes que hay estos cuadros, pues agarrar y decir, bueno, a ver, este sí, tal vez este se repite porque es la foto de la misma fiesta, entonces mejor una y entonces la otra la guardas y como un poco limpiar esa parte y ya teniendo eso, porque también no podemos cambiar al cliente y decir, ya tíralo, porque pues para él significa todo, ¿no? Entonces no podemos llegar a cambiarle al cliente, pero sí a decirle, mira, ¿por qué no nada más en un muro ponemos todo esto y en el otro va a ser un tapiz? Entonces ya, hace como un contraste, ¿no? Porque lo que va pasando es que llegas a las casas y está en todos lados, ¿no? Y así va sucediendo en las casas, ¿no? Pero si quisieras como reacomodarlos, pues sí, creo que esa sería mi sugerencia, como vamos a juntarlo, un muro y se acabó. Y a lo mejor los vas cambiando. Decir, bueno, ahorita estos 6 meses va a estar esto y entonces los otros 6 está esto. Porque también es algo que te acostumbras a verlo, o sea, somos muy, muy adaptables, ¿no? Entonces pasas y ya lo ves y está feo, pero ahí Ahí está. Entonces, si lo vas cambiando, eso ayuda mucho a los espacios a sentir ese cambio de, tal vez de época, ¿no? Por ejemplo, en las casas, y cuando sacas lo de Navidad se siente increíble, ¿no? Nada más con un Ay, sí. perfume, un muñequito. Entonces, eso ayuda, es lo mismo acá, puedes cambiar, decir, siempre tengo 5 cuadros y ahora van a ser otros 5 en ese mismo espacio y eso va renovando y a lo mejor 5, 5, 5, o sea, vas a ir y venir, pero entonces vas sintiendo un cambio, ¿no? Entonces ya no te Claro. aburre de cierta manera. Claro, incluso hasta mover los muebles, ¿no? Si el mueble de la tele estaba aquí, pues lo paso para acá, pongo el sillón de este lado, o guardo un sillón y nada más dejo uno, ¿no? Sí, Sí, eso. exacto. También hacer espacios súper flexibles está muy, muy interesante porque, bueno, parece muy fácil, pero al final hay que saber, bueno, si pongo este mueble aquí, ¿también queda allá o no? Entonces, eso es muy padre porque justo, como dices, o sea, la composición cambia o el arreglo, entonces, pues te sientes diferente, ¿no? Por ejemplo, hoy quiero que salga este libro y mañana no, entonces me muevo y esa flexibilidad se, se logra gracias a que pues tienes lo necesario. O sea, porque si tienes lo doble de muebles no te puedes mover, ¿no? Entonces Claro, también sí. eso va de la mano con la limpieza un poco u orden de los espacios. Ok, muy bien. Pues creo que hemos abarcado todo en cuanto a arquitectura, pero ahora yo quisiera que nos platicaras un poco de Lights, que es tu proyecto que surgió en cuarentena, pero cuéntanos qué es Lights, cuéntanos. Bueno, Light surge justo con mi hermana, aquí en cuarentena, diciendo, bueno, no podemos salir, no podemos ir al cine, no podemos ir a ningún... Justo surge cuando de verdad todo estaba cerrado.
Y pues siempre es padre la convivencia en pequeña escala también, ¿no? Con los de tu casa, nada más, no es necesario juntarte con más gente. Y en general siempre nos había gustado hacer eventos bonitos, o sea, que cuidamos los detalles, ¿no? O sea, como, bueno, si voy a poner botana, pues que se vea bonito, una florecita, un platito, todo ese tipo de cosas, somos muy así de detallistas, entonces ya teníamos una idea como de lanzar algo que no sabíamos qué, surge de un amigo quiere hacerle una sorpresa a su novia y dijimos, bueno, nosotros te lo ponemos sin tener absolutamente nada y pues bueno, hay que hacer algo, total que el amigo no lo ha hecho, ya nos contrataron otros tantos, pero bueno, Ok. gracias a él nos aventamos, pues la verdad, lanzar un proyecto así pues siempre es difícil, ¿no? Como todos los riesgos que pueda haber o que la gente no reaccione como tú pensaste, ¿no? El tema de la pandemia, o sea, toda la limpieza, sanitización de las cosas, que consiste en llevarte como la experiencia de ver películas o del cine a tu casa. Entonces lo que hacemos nosotras es llegar, instalarte dependiendo el paquete que tú elijas, puede ser con sillón o sin sillón, un petate con cierta decoración que es cojines, unas flores, unos portavelas, y dependiendo de la ocasión, que si es una cita romántica, un cumpleaños, una noche casual así de viernes de cine, entonces vamos cambiando un poco estos elementos que componen el montaje y dependiendo también el que elijas, pues puedes tener snacks y todo eso, entonces pues ha sido un proyecto padre, el nombre pues justo surge de la luz, ¿no? Que es Lights, se lee como, se escucha como en inglés, pero bueno, se lee justo como está escrito en el logo, entonces ha tenido muy buena respuesta de la gente, le ha gustado, ha habido diferentes modalidades, ¿no? Un poco estamos lanzando también hacer picnics, ¿no? En espacios abiertos, ahora que se necesita bueno, un respiro, pues en un espacio abierto, ahí montamos Ajá. un picnic, o puede ser un karaoke, ver un partido de fútbol, estás cansado como de verlo siempre en tu televisión, y si es un especial, pues padrísimo, con una pantalla, el proyector un poco más grande, y otra vez volviendo un poco a la arquitectura y diseño, pues nos hemos adaptado a todos los espacios que nos contratan, ¿no? O sea, puede ser una habitación pequeña, normal de un departamento o jardines de casas muy grandes, ¿no? Entonces, también eso nos ha ayudado a nosotras a ver diferentes lugares, diferentes casas. Entonces, ha estado muy, muy interesante el proyecto. Sí, la verdad es que es muy bonito, yo se los recomiendo, digo, no he todavía contratado los servicios, pero estoy segurísima o sea, es garantía y la verdad es que está muy padre, o sea, es como sales de la rutina, cambias el detalle, ¿no? El típico, bueno, le traje unas flores que también es bonito, o le regalé un reloj, o lo que sea, pero como que es darle la vuelta a los detalles, ¿no? Ves la película, como muy acogedor también está, porque eso es como estas fotografías que seguramente han visto de que ponen lucecitas y están las palomitas y la pizza. Estas fotos de Pinterest, así se los hace likes, así es igualito. Sí, es justo más esta onda, todo lo que ahora se hace en el diseño es como crear experiencias, más que, como dices, algo de el reloj, el florero, el tapete, es como la experiencia general, ¿no? O sea, de tener todo, que normalmente tú puedes decir, ah, pues es un sillón, el sillón de mi casa, es un cojín, el cojín de mi cama, sí, pero tú al tenerlo en conjunto, pues ya es toda una experiencia que no te tienes que preocupar por Ajá. nada porque llegamos con todo, entonces es más bien como vender esta experiencia, esta idea, y que no sea como ir al cine nada más, ¿no? Entonces tú puedes poner lo que tú quieras o videos o ponerle pausa a tu película, ¿no? Ese tipo de cosas está bueno del proyecto. Así es, justo ahorita les estoy dejando el Instagram de Lights para que vayan y lo sigan. Sí, síganos. Ahí creo que todavía está vigente una dinámica de Así la de Disney. Yo un sí la prize. sigo. Así que quien gane tiene un regalo. Sorpresa. Sí, vayan. Ya les acabo de dejar justo en un comentario pero todavía no se manda listo. Es que ahora mi amigo que nos ayuda siempre a responder los comentarios de las personas tuvo un contratiempo, entonces estoy aquí junto con un amigo respondiendo, por eso es como que no hemos respondido todos, porque no me da la vida, pero aquí estamos. Pregunta Carlos Manuel Sánchez Vázquez cuáles son las redes de Lights que están ahí. Pregunta también cuánto cuesta y si tienen descuentos. Ahorita si contestan este quiz que hicimos el día de ayer de canciones de películas de Disney,
si cumplen con todas, les damos un cupón del 10% de descuento. Y bueno, si me están viendo, yo no sé qué va a pensar mi hermana, pero yo lo voy a dar. 10% de descuento igual si vieron este programa. Y bueno, hay diferentes precios, como les comentaba, dependiendo lo que contraten, si es con sillón, sin sillón, con comida de snacks o nada más carnes frías o vino, dependiendo. Tenemos muchas opciones, métanse a verlas, tenemos ahí todos los paquetes y pues les damos toda la información que quieran por Instagram y los detalles de cada paquete. Ok, muy bien, pues ahí están las redes sociales. Y pues yo estoy muy agradecida, Gaby, porque te tomaste el tiempo de estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Sé que por tu trabajo a veces puede ser un poco complicado, o por likes, porque también son días importantes, que es donde cuando los contratan, que es viernes, sábado y domingo. Entonces, muchísimas gracias por abrirnos un espacio en tu agenda y por la información tan importante y valiosa que nos diste. Yo creo que muchos de nosotros nos vamos con ya muchas ideas también en la mente sobre arquitectura, algunos tips de diseño para empezar ahí a moverle a nuestras casas, a nuestros espacios para lograr nuestro espacio ideal, ¿no? Que puede ser tu sala o tu casa o tu oficina, tu baño, ¿no? A lo mejor tú dices, este es mi espacio ideal, mi tina, y aquí me duermo. Así es. Sí, muchas gracias a ti, amiga, por invitarme. Muy padre compartir, pues, los conocimientos que tengamos de una forma más casual a los que nos vieron. Claro, sí, siempre es un poco más digerible, que de hecho es como uno de los objetivos de Subversión, porque muchas veces pues dices una conferencia o un seminario como que a veces es un poco sí más académico, pero como que a veces es un poco más aburridor o estar como que sí, un poco más tedioso. Entonces nos gusta mucho aquí traer a los profesionistas, a las profesionistas que traen la información de primera mano, que son la fuente primaria, para que le explique a la gente de una forma casual, como si estuviéramos tomando una plática de café, tomando un café, como una plática, para que pueda ser más fácil para todas las personas entender y aplicar los conocimientos que de aquí se lleve cada persona. Muchísimas gracias, amiga. También gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo. Aquí dice Susana Ordóñez, apoyemos a tan talentosas emprendedoras. Muchas felicidades por esta plática muy amena. Diana Vázquez Serrano, saludos. Alicia Neri, felicidades, excelente charla. Muchísimas gracias a todos ustedes que se conectaron. Nos invitamos, cada viernes tenemos una plática diferente, hablamos de temas muy diversos, casi siempre es los viernes a las 7 de la noche, pero nos podemos adaptar de acuerdo a la agenda de la invitada o del invitado. Puede ser, hace 2 semanas lo hicimos en miércoles, entonces también nos fue muy bien. Entonces, también si ustedes, las personas que nos están viendo, quieren hablar de algo o consideran un tema importante que esto lo tiene que saber la gente, nos pueden mandar un mensaje y con todo gusto este es espacio de todos ustedes. Y pues muchas gracias, síganse cuidando. Otra vez creo que ya estamos en semáforo rojo, según yo siempre hemos estado, nada más nos mintieron, pero síganse cuidando, amigos, esto no es una broma, no es un juego, síganse quedando en casa, pásenla muy bien, todavía no es Navidad, pero pues para mí ya todo diciembre es Navidad, entonces pues feliz Navidad desde ahorita y muchísimas gracias, que estén muy bien, un abrazo a todos y todas y buen fin de semana, bye. Gracias, felicidades también a ti. Gracias.